Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos trabajando en esta parte del curso de Fundamentos de Programación en R. Y el tema que vamos a ver enseguida es el último tema de los vectores relacionado a problemas de coerción al utilizar vectores. Este tema de coerción es un tema primordial para poder hacer un uso correcto de todo lo que es los cálculos en R. Entonces vamos a dedicar unos minutos a conversar un poquito sobre ello. Cuando hemos visto anteriormente el asunto de los vectores, hemos conversado que R tiene que crear vectores cuando los elementos que están dentro de ellos, los elementos que lo contienen, perdón, el vector, tienen que ser del mismo tipo, ¿verdad? Entonces la coerción es una conversión de los elementos de un vector a un mismo tipo debido a que no se permite agrupar distintos tipos de elementos dentro de un mismo vector. Y deben todos ellos ser elementos idénticos para poder crearse el vector en R. Entonces vamos a ver que si luego de conocer esta forma de trabajar en R, usted todavía quiere crear el vector y decide meter elementos de varios tipos, entonces si usted no lo define, el programa lo convertirá de forma automática por usted. Cuando se habla de coerción, entonces hay una coerción explícita, que es cuando convertimos un vector X a un vector Y por medio de una de las funciones que tiene R para este fin. Y la coerción implícita, que es cuando no le decimos a R qué vector queremos, R lo evalúa y nos convierte el vector de forma automática. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con esto de la coerción explícita. Para ello vamos a tomar un vector numérico que va a ser este V1. Vamos a ir aquí, ya tenemos un R preparado para la clase. Vamos a ver que este vector numérico se ha creado aquí sin problemas. Y le vamos a decir que convierta ese vector numérico a un vector lógico. Como hemos visto ya anteriormente, para convertir un valor numérico en un valor lógico, R lo que hace es que todo lo que es mayor a 0 lo pasa a verdadero y todo lo que es 0 o menos lo convierte en un falso. Ok, perdón, lo que es el valor que es 0, perdón, lo deja falso y el valor que es distinto de 0 lo deja como verdadero. Por eso aquí tenemos el caso del -1 que lo acabamos de incorporar, disculpen. Ahí el enunciado, todo lo que es 0 es falso, todo lo que es distinto de 0 es un 1. Ok, ahora sí, ¿qué pasa si yo tengo un valor numérico, lo convierto a lógico y después quiero tomar este vector 2, que es el lógico, y volverlo a pasar a verdadero? Ok, entonces R lo único que va a hacer es evaluar falsos y verdaderos y nos va a devolver unos y ceros. No recuperamos el vector original, ¿verdad? Sino que nos va a devolver unos y ceros. Para que quede más claro, vamos a poner aquí el V1, el V2 y el V3 para que veamos qué es lo que acabamos de hacer. El vector original lo convertimos a un vector lógico con la función asLogical y con asNumeric lo hemos convertido nuevamente a número, pero no va a recuperar los valores originales, ¿verdad? Porque
no estamos trabajando con el vector original, estamos trabajando ahora con un vector lógico. Ok. Entonces, a eso hacemos referencia con la coerción explícita. Yo le estoy diciendo de forma predeterminada es un tipo de vector en específico. Entonces, observen el ejemplo anterior que cuando los valores numéricos o convertidos a lógicos toman valores de 0 y los convierte en falso, y todos los demás a positivos o negativos, los convierte a valores verdaderos. En cambio, cuando se toma un vector lógico y se convierte en numérico, toma todos los falsos y los convierte en un 0, y todos los verdaderos y los convierte en un 1, y ahí es lo que estábamos diciendo, que no retorna los valores originales. Aquí tienen algunos otros ejemplos. Vamos a tomar el mismo vector 1, y ahora lo vamos a convertir en un valor de texto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tomo un vector numérico y lo paso a un valor de texto? ¿Cómo reconozco que es un valor de texto? Bueno, porque ha encerrado entre comillas todos los valores numéricos. Esos valores numéricos, esos valores de texto fácilmente yo los puedo volver a convertir en número, y aquí sí me va a devolver los valores originales, ¿verdad? ¿Verdad? Porque simplemente reconoció aquí texto y lo volvió a convertir en número. Muchas veces cuando copiamos números de algunos archivos externos como de Excel o algunos otros que después vamos a ver, eh, los valores numéricos los sube como textos, y con esta función tenemos que hacer la conversión para poder realizar cálculos dentro de R. Ok, entonces eh, hay otro tipo de vector que es un factor. Entonces vamos a convertir un vector numérico a un factor. Esto simplemente lo que hace es darle una categorización, que en el siguiente tema vamos a ver un poco más de ello, vamos a detenernos a ver un poco más, pero de momento nada más vamos a ver que un factor es simplemente que va a crear unos niveles, ¿verdad? Y esos niveles van a estar ordenados de menor a mayor. ¿Ok? Es una categorización que hace de ese vector, y como les decía, después vamos a verlo con más calma. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un valor numérico, lo paso a factor y después lo quiero volver a numérico? Entonces, vean que aquí lo que me va a devolver de un valor de un factor, de estos valores del factor a numérico, lo que me va a devolver son posiciones. Vamos a ver aquí para que nos quede más claro el V1 que lo está tomando de ejemplo, el V4 que es un factor, y el V5 que lo estoy devolviendo a numérico. Entonces vamos a ver que yo estoy tomando estos valores numéricos, aquí los estoy convirtiendo a un factor y después lo quiero devolver a numérico, pero este numérico lo que me está haciendo es ordenándome estos elementos. Perdón, ordenándome estos elementos de el factor. Entonces lo que está diciendo es que estos valores numéricos que tengo yo como factores, ¿qué posición tienen dentro del nivel? Entonces, si vemos de izquierda a derecha, el valor 1, que es este primero que tenemos aquí, tiene la posición 3. Entonces, es por eso que aquí, en el valor numérico que está devolviendo, me está devolviendo que este 1 tiene la posición 3. ¿Dentro qué? Dentro de los niveles de el factor que estoy haciendo. El 0 tiene la posición 2, ¿verdad?
El 0 tiene la posición 2 y el 2 tiene la posición número 4. Si yo arranco aquí 1, 2, 3 y 4, tiene la posición 4. Entonces aquí podemos agregarle, devuelve posición dentro de los niveles. ¿Verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado con ello. Yo no puedo pasar de un factor a un numérico porque lo que me devuelve es una posición. Y aquí hay una eh, aclaración sobre ello. Entonces, observe que en el caso del factor, al pasar al numérico no retorna el mismo valor del factor, sino la posición que éste tenía, indicando la posición 1 para valor mínimo y el 2 para el segundo mínimo hasta llegar así al máximo, que en este caso es la posición número 4. Para corregir ese inconveniente debemos hacer una doble coerción de la siguiente manera. Aquí permítanme para abrir el documento y vamos a hacer una corrección en la redacción para que cuando se les suministre les quede corregido de forma correcta. Esto lo tenemos acá, perdón. Aquí. Ok. Uh-huh. Entonces, si yo quiero convertir un factor a numérico y que me devuelva el valor original, lo primero es que tengo que convertirlo en un texto. Y ya el texto, sí puedo pasarlo a un valor numérico. Entonces, esto es importante irlo conociendo. Vemos que el V4 es el factor. Entonces, yo estoy convirtiendo a carácter el valor numérico. Perdón, el valor de factor y después lo convierto a numérico. Y de esa forma ya no me devuelve las posiciones, sino me devuelve los valores numéricos que representan los datos que contenían al factor. Ok, entonces en estos casos que ya nosotros decimos estrictamente qué queremos tener, no es necesario confirmar por medio de la función mod qué tipo de vector estoy creando, sino que explícitamente ya le estamos diciendo qué factor queremos. Perdón, qué tipo de vector queremos. Ok, y todo esto se llama coerción explícita porque antes de crear el vector que corresponde, le estoy diciendo qué tipo quiero que sea. Muy bien, pero esa coerción explícita es cuando nosotros decidimos. ¿Qué pasa cuando el que decide es R? Bueno, la coerción implícita ocurre cuando el programa automáticamente corrige un vector sin haber utilizado para ello funciones de R. Por ejemplo, si utilizamos la función C para agrupar datos de distinto tipo, ella lo que va a hacer es convertir los datos contenidos en el vector a un mismo tipo de elemento. ¿Para qué? Para poder crear ese vector. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos. En el primer ejemplo vamos a tener un vector que tiene dos elementos numéricos, dos elementos lógicos y un elemento complejo, ¿verdad? Entonces vamos a crear el vector. A crear el vector.
igual lo va a crear, pero convirtió todos los elementos a complejos. ¿De dónde sale este 3 más 0i de este 3? El 1 más 0i de este 1. Este otro 1 de la representación numérica del verdadero. Este 0 de la representación numérica del falso. Y si después de eso nosotros queremos ver, bueno, qué tipo de vector se ha creado, vamos a confirmar. Perdón, vamos a ver aquí. Este lo vamos a cerrar. Ok. Vamos a confirmar que lo que ha creado es un vector complejo. Entonces, que yo haya incorporado un elemento complejo convierte a todos los demás en complejos. Al utilizar esta función para crear un vector, y este solo puede almacenar valores del mismo tipo, en el vector 1 convierte todos los valores a números complejos expresando los verdaderos como 0,1 como 1 más 0i y los falsos como 0 más 0i. Esto porque no puede convertir el número complejo a un valor numérico ni a un valor lógico. Entonces aquí sí es importante saber esto. ¿Qué es lo que hace R? R evalúa todos los elementos y dice, bueno, este elemento lo puedo convertir a alguno de los otros que los contiene. La respuesta es que no. Y como no lo puede hacer, entonces agarra todos los demás y los convierte a complejos. Entonces, al final de esto, lo que hay es una jerarquía, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tomar ese mismo vector 1 hasta este quinto elemento y le vamos a agregar ahora un texto. Entonces, ¿qué va a hacer R cuando pase esto? Lo que va a llegar a hacer es convertir a ese vector en vectores de texto, en un vector de texto. ¿Qué es ese vector de texto? Sabemos que va a ser de un modo carácter, ¿verdad? Entonces, como también sabemos que son textos, porque les ha agregado a todos ellos las comillas. Lo mismo que decíamos ahora, este vector de texto no puede ser convertido ni a complejo, ni a lógico, ni a numérico, entonces todo se queda como un valor de texto. Si en otros ejemplos se incorpora otro valor adicional del texto, como los otros elementos del vector numérico, lógicos y complejos, pueden ser utilizados como dominante, se toma el texto como el valor dominante y todos tienen que ser convertidos a este tipo de elemento. Recuerde que el texto se reconoce porque aparece entre comillas los elementos del vector. Que es un poco también lo que ya comentamos. Muy bien. Y aquí ya lo que les queda son algunos otros ejemplos sobre coerción. Entonces aquí vamos a tener otro vector que lo convertí a lógico, después lo pasé a numérico, después ese numérico lo convertí en carácter, ¿verdad? Después creé un factor, ese factor lo quise volver a convertir en numérico, ¿verdad? Para ver que me devuelve posiciones, después la forma correcta de devolverlo. Y más ejemplos también de coerción implícita con más elementos falsos y verdaderos. Y es simplemente para que tengan un poco más de práctica al respecto. Muy bien. Y hasta aquí quedamos con la parte de la coerción. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que estamos para servirles. Nuestros canales, el chat, el foro y correos electrónicos. Por un momento eso sería y muchísimas gracias. Hasta la próxima.